Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Fernando, muy bien. ¿Cómo está la situación por allá con el tema del virus y todo eso? ¿Qué se escucha? Acaban de extender la cuarentena el día de ayer, 30 Sí, días más. Ya por supuesto la gente ha salido en redes sociales masivamente a hablar de la necesidad de que ya están pasando ya en casa, porque como te claro. imaginarás, la economía acá la gente vive del día a día y no puede estar encerrada sin trabajar, sin hacer nada. Es muy difícil, de verdad Es lo mismo complicado. en todo el mundo también te digo, ¿eh? En todos lados están bastante preocupados. Sí, como ya tú debes saber, no hay agua, se va la luz, se está yendo la luz prácticamente 6 horas diarias y es muy complicado de verdad estar en casa encerrado, sin Claro. producir, sin servicios básicos, sin internet, es una locura. ¿Cómo haces con los alimentos y la heladera, el frigo, para conservar los alimentos si se te corta tanto? Bueno, aguanta, ¿no? Unas horas la... Tengo una nevera de esas viejas que, aunque mi esposa siempre me insistía que la cambiara, yo me gustaba porque es de estas que todavía hacen la capita de hielo y Claro, es prácticamente como una heladera. Pues tú la dejas allí, mientras no la estés abriendo cada momento, te conserva los alimentos más tiempo. claro, claro, es verdad. Sí, Otro truco, para el que no tenga ese tipo de nevera, funciona igual colocar envases de refresco llenos de agua. te iba a Como decir aquí, eso, sí. como la nevera Yo tiene hacía mucho eso espacio, mismo. como la nevera Claro, tiene yo lo, mucho lo que espacio, le coloco. hacía, congelaba varias Ujú. botellas de agua y con una buena cantidad de botellas de agua, cuando se corta la luz, la pones y usás como si fuera una caja, una nevera, Ajá. una caja de hielo, lo Te tapás con mucho aguanta plástico. te aguanta las horas de apagón, te conserva la carne y bueno. No, yo sé que de repente en todas las neveras no se puede hacer porque deben tener ocupada por comida, pero acá como generalmente la nevera siempre está poquita, Claro, se coloca es bastante llena. verdad, eso es verdad. A mí me pasaba lo mismo. Había ido a visitar un amigo en Estados Unidos y abro la heladera de él y estaba todo lleno, abarrotado de comida, no había ningún lugar más. Y en la Sí. mía en Argentina era, qué sé yo, la mitad, ponele. Y entonces los cajones de... Yo tenía una nevera que era como freezer de un lado y nevera del otro. Entonces congelaba las botellas y la parte de los cajones de verdura cuando se cortaba la luz ponía las Ujú. botellas esas y lo cubría todo con plástico. Y así aguantaba, alguna vez estuve más de un día y medio con eso. Aguanta Sí, bien. sí. Y uno de también dejar el agua que te vas a tomar fuera para no estar abriendo cada momento la nevera también, y eso Claro. ayuda. Oh, Durante el apagón ese de varios días, con esa técnica, ya como al tercer día fue que ya empezó la comida ya a deteriorarse. sí, más o menos, ese es más o menos el máximo que lo puedes llegar a estirar. Calculo que en Ujú. algún clima frío lo podrás estirar un poco más, pero los nuestros más tropicales es al tercer día, 2 días y medio por ahí, tercer día ya está medio como que se te derritió todo. Sí. No queda más nada. Bueno, Daniel, esta vez habíamos dicho de ver de hablar un poco más el tema de la seguridad, algunos consejos para la gente, algunas cosas de... ¿Te parece que te hago un par de preguntas? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Dale. Te hago la primera. ¿Qué tan importante es tener buenas medidas de seguridad domiciliaria para los preppers, en tu opinión? Yo creo que no hay un comportamiento más típico de un prepper que tener un sistema de seguridad. De hecho, las personas sin ser prepper es algo que las compañías de seguro, en el caso de las de incendio, los bomberos te exigen para poder abrir un negocio, Claro, poner a funcionar algo. Si tú vas a asegurar tu casa, también te exigen tener obligatoriamente un sistema de alarma electrónica, monitoreado sobre todo. O sea, que lo supervise una empresa las señales que envía, al igual que la de incendio que llama a los bomberos, la de robo o atraco generalmente llama a la policía o a un equipo de reacción, que es el que te va a visitar en todo caso si hay algún inconveniente. En el caso de los bancos, ellos tienen por lo general un personal de reacción. Una vez se active la alarma, llaman a ese personal para que vaya a hacer la reacción. Aunque eso lo claro. eliminaron acá en la época de Chávez, el personal que ningún personal de vigilancia o reacción privada podía estar armado. Entonces imagínate tú en Claro, las condiciones que quedaron acá las claro, compañías quedaron. de seguridad. Y hoy en día, si vos querés tener seguro en tu casa, podés sacar un seguro de tu casa en contra robo. Al momento que tú aseguras una casa o un negocio, lo aseguras en la moneda local. Claro, Entonces no es práctico y a la hora que llegues a tener un percance, ya sea de robo, de incendio, se vas devaluó a perder, todo. vas a perder igual, sí. Claro, claro, es verdad eso.
Sí, esas son todas cosas que, bueno, que en otros lugares no tienen ese mismo inconveniente. Vos tenés un seguro por una cantidad y llega a haber un robo y bueno, compensó, valió la pena, digamos. Uno pagaba, pero se dio la desgracia y uno Aquí recupera de algo. los últimos 3 días se devaluó el dólar ya prácticamente un 100%. Ya hoy está el dólar, debe estar amaneciendo como en 140.000 bolívares, 140.000 bolívares. Y el día ese que nosotros hablamos estaba por alrededor de 76, 80.000 bolívares. Así que Claro, calcula. se devalúa continuamente, ¿no? Bueno, era como un índice, yo no me acuerdo si en los últimos años si 100.000%, es un número así como que no, que escapa la imaginación de la gente. La imaginación, porque de hecho ahorita, aunque yo te diga 150.000 bolívares, algo así, la gente se le olvida de que acá el régimen, tanto Chávez como Maduro, le han ido quitando ceros para como Claro, disminuir ese impacto, porque había personas que se iban con un saco de billetes para claro, comprar un claro. pollo. O sea, eran como 5 kilos de billetes para comprar un kilo o medio kilo de pollo. Bueno, Entonces, eso se vio mucho, no sé si lo habrás visto, pero en la República de Weimar, mm, antes de la guerra, una de las principales causas que tuvieron era la crisis económica terrible que tenían. El billete de la República de Weimar era un papel que decía 500.000 y iban con un carro llevándolo para comprar un kilo de pan, porque no valía absolutamente. Es más, vale más sí. como papel que como billete, pero lejos. Ese es algo, sí, el papel moneda acá excede el costo del billete acá. O sea, Claro. al régimen le sale más costoso hacer el billete que lo que vale pues, en sí. Claro. Y va Algo, perdiendo valor continuamente, no vale nada. ayer se devaluó 2 veces en el día, Mirá. imagínate. Ya, o sea, ya la cosa no es de días, semanas, sino minutos Y la prácticamente de gente, diferencia. bueno, eso también pasaba en Argentina cuando pasó la crisis del 2001, era en los supermercados, iba corriendo la gente, los empleados iban cambiando el precio continuamente. Vos estabas agarrando algo y me pasó que llegaba a la caja, estaba comprando una agujereadora eléctrica. Cuando llego a la caja me dicen, sale 60, por ejemplo. Ujú. Y le digo, no, sale 34. Y fuimos de vuelta a donde la había levantado Y ya la y me habían dice, ¿ves? quitado, sí. No, no, pero la desesperación que tiene que ni lo quitan, les pegan encima. Y ella me dice, ¿ves ahí que está? Y le digo, no, yo lo levanté a este y le despego, le habían pegado por arriba. Le digo, este que pagué yo, que está abajo de este. Ustedes le pegaron por arriba después que lo levanté yo. Lo terminé pagando lo que lo había levantado en ese momento. Pero es ridícula la situación de la moneda cuando no vale nada, ¿no? Cuando Me ha se pasado empieza. muchas veces que agarro, por ejemplo, una leche o agarro una harina y con un precio y llevo calculado lo que voy a comprar y cuando llego a la caja ya subió 30, 40% y del precio de que lo acababa de agarrar Exacto, es en increíble. minutos. Que cosas que mucha gente ni se imagina, ¿no? No sabe ni lo que Sí. es, pero. Te hago una Que consulta, les, ¿cómo hace la gente? Sí, decime. que le suben, por ejemplo, en Chile, que le suben un peso al metro y hasta arde Troya. Claro, bueno, es que así debería ser, te digo, en el mundo más, viste, de primer mundo, que están 1 por 0,5%, la economía este año va a crecer un 0,7, no, qué desastre, bueno, 0,9, andan con otras medidas más finas, ¿no? Pero Mm. lo nuestro es de 25, 100%. Te iba a hacer una consulta. ¿Cómo hace la gente en el día a día en lo práctico? Porque uno lleva la cartera, la billetera, ¿no? ¿Cómo haces para el día a día comprar cosas normalmente si el billete tenés que andar con pilas? Acá el efectivo, ellos como para tratar de frenar la hiperinflación, algo que le ha funcionado en cierta medida, porque si no fuera mucho peor. Claro. Escondieron el dinero en efectivo. Acá el dinero en efectivo, los bancos te dan el equivalente a lo que vale un café pequeño, Claro. solamente, Todo diario. con No puedes tarjeta. sacar, exacto, no puedes sacar, en las tarjetas sí te ponen un límite bastante alto, pero el dinero en efectivo para tratar de contener la inflación y la circulación de dinero en la calle, Claro. te dan, por decirte lo que vale un café pequeño, ni siquiera puedes pagar un bus con eso, con lo que te dan Vos, diario. claro. Eso Todo es es una. electrónico, todo es pago móvil. Y es un talón de Aquiles porque
Ahora Claro. que está colapsando el internet, que no hay electricidad De y manera. todo, la gente no puede pagar, no puede hacer nada. Claro, claro. Es que es increíble, eso es una advertencia para todo el mundo. Cuando quieren digitalizar la moneda en todo el mundo, que quieren deshacerse del efectivo, y ahora ya hay más de un político vivo que está con el tema de que el virus y el papel moneda, que es Mm. peligroso, que se contagian, lo están usando de excusa para eliminar. Eso es una manera de sacarle libertad a la gente porque te controlan continuamente qué compraste, dónde lo compraste, vos no tenés nada Eso, en tu correcto. control. El, Monitorean todo, todo. el dinero cash, el dinero en efectivo es una herramienta de libertad. Eso vale la pena recordarlo para la gente que está escuchando esto. Y acá ha sido siempre el dólar. El dólar, el tener dólar. Primero la gente ha empezado con el tema de los metales, vendía sus anillos de boda, los Claro. regalitos que le dieron cuando, Sí, cuando la era novio alianza. de su. Exacto. Todo lo que era joyería en los momentos críticos se vendió. Pero ya eso ya ni se ve, pues las personas ya lo que tenían ya lo vendieron, y Ya lo tanto vendieron. en metálico como en cosas de valor que de repente consideraban de lujo. Claro. Lo Y primero que te hago se una fue. consulta hablando de eso un poco, porque también se vio algo parecido en Argentina. Si vos tuvieras hoy, por ejemplo, una alianza de oro, ¿eso vos lo pondrías ir a vender a algún lugar, algún negocio que te lo compre? Acá, sí, en las ciudades más que todo, pero en las Claro, partes de frontera, en algunos estados, la minería es muy fuerte, pero aunque está controlada con mafias, claro. Sí, desde es ya. muy fuerte. Hay mucha extracción de oro que pasa, por supuesto, por controles del régimen, Por supuesto. controles extraoficiales, que esos lingotes van Sí, prácticamente sí. terminan en el extranjero, en lugares que nadie sabe dónde y Ahora, por qué. pero yo te pregunto, por ejemplo, para una persona que vive en una capital, en la ciudad más grande, si esa persona tuviera encuentra de la abuela o de alguien un par de anillos de oro, ¿eso lo puede ir a vender y qué le dan en dólares, calculo? En dólares sí, generalmente piden dólares dependiendo de lo desesperado que esté, pero te pagan una tasa muy por debajo de lo que Claro, está, por el tema de la minería, te pagan muy por debajo de lo que debe estar en el mercado a el nivel valor de mundial. mercado. ¿Qué te pagan? Como un Sí. 50% el valor de mercado, una cosa así, bastante menos. Sí, ahorita de verdad no estoy actualizado en los precios, pero sí te bajan más de un 30% Más del de un 30. precio. Pero igual es un montón de dinero eso. Sí, claro. Es que Eh, igualmente el dólar acá, dependiendo del tipo de dólar, te cobran una comisión. Por ejemplo, en mi caso, de que es PayPal, te bajan un 25%, 30% del precio actual del dólar, ¿no? Que es claro, bastante. es Si mucho. lo considera con que ya PayPal también te quita una comisión y todo eso. Sí, PayPal también es bastante. Sí. PayPal es bastante malo con eso también, se abusa mucho. Pero yo te preguntaba el tema este porque había visto una nota que salió que en Caracas hay chicos que se meten en las cloacas buscando cadenas de oro o alguna cadenita de plata, que eso es Y mucho no dinero. solo eso, tú sabes que yendo un poco más extremo y más asqueroso, las deposiciones humanas, uno en el cuerpo genera, aunque la Claro, gente no crea, uno genera en los ríos así muy sucios, siempre hay oro. Pues si lo sabes cómo destilar, cómo buscar, siempre hay pepitas de oro y cosas así que se van por ahí. claro. Bueno, es algo que evidentemente le sirve, si no, no lo harían. Ujú. Eh, y con el resto de los metales, bueno, calculo, obviamente lo más buscado es metal precioso, oro y plata, ¿no? Es lo que más paga. Oro, sí, más que todo el oro. El oro acá, y a nivel en las ciudades, como te digo, a nivel de prendas o como tú dices, a nivel de pepitas, pero de minería así en ríos que son prácticamente cloacas Sí, abiertas, que las personas se meten hasta la cintura sí, a colar el oro. claro. Eso Sí, se ve más que todo allá. eso lo había visto, estaba en la nota. Bueno, sigo preguntando de temas de seguridad, si seguimos hablando del tema este. ¿Cuáles son las medidas que vos aconsejarías implementar de seguridad? Usted es una persona que dice, mira, vivo acá, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me aconsejas que haga? Bueno, con los años que yo tengo de experiencia en esto, yo creo que la parte de la fachada de la casa, tú tienes que desalentar bastante al criminal desde ese punto de vista. Si tú eres una persona que piensa en la estética, en ventanas panorámicas, en decoración, en esas cuestiones, de verdad son temas que no se balancean muy bien con la seguridad. Claro,
Acá es muy común ver mansiones de personas pesadas de acá de la sociedad que tienen cerco eléctrico Una inclinado pared, y una alambre de pared púa. altísima, altísima, y después del cerco eléctrico atrás viene el alambre de púa carcerario. Se ve Claro, horrible, pues eso parece de verdad una cárcel, sí, pero es muy común, pues eso se ve acá en todas las casas de alto perfil, y después de eso vienen cámaras de seguridad, sistemas de alarma electrónico con reacción y todo eso. Y eso es una manera de desalentar bastante a los criminales, y todo empieza por allí, pues, por la vista, porque el criminal generalmente estudia un blanco que sea fácil sí, eso se ve muy y duro, ¿no? Una sí, sí, pared, alambre de púa y una cámara, se ve como, acá no. sí, exacto. Entonces, ya el delincuente, si está muy decidido a robarte o algo, ya lo va a hacer por otro mecanismo, pues ya sea sometiéndote fuera de la casa para que lo Claro. lleves allí. Pero Y tiene sin que ser más embargo, evolucionado. Tiene que ser exacto. Y sin embargo, ya las alarmas tienen unas contramedidas para eso también, como claro, códigos de pánico y todo eso. claro, entonces uno entra, pero me interesa eso, el tema del perímetro, es algo que yo también trato de explicar bastante, que el tema de tener un perímetro te da mucha Mm. seguridad. Una reja, una pared con cámara, impone una distancia, se ve como blanco más duro, no siempre es posible, pero a veces está en una casa un poquito más humilde, una casa un poco más normal, el tema de poner una reja, eso en Argentina se dio de golpe, Mm. cuando yo era más chico, hace muchos años, había muchas casas que no tenían reja y de golpe todas empezaron a poner reja. El perímetro ayuda bastante. Cámara Y o no es... solamente, no solamente rejas, como te digo, alambre de púas, cercados eléctricos. Aquí Claro, el mercado de los cercos eléctricos, eso era un boom. Eso se sí, vendía, como tú no tienes idea, porque desalentaba bastante a los criminales. A pesar de que por ley el cerco eléctrico está generalmente prohibido, genera ¿no? choques y genera Ah, choques. En algunos países está prohibido, pero por ley debe generar un choque que le dé tiempo al criminal de quitar y no quedarse allí electrocutado, por ley. pero más de uno lo modifica y lo pone para que quede pegado como una mosca. Sí, pero te metes en un problema, El problema, definitivamente. claro. Sí. Es increíble las similitudes, porque en Argentina también pasaba, creo que en Argentina está prohibido cualquier descarga eléctrica, pero había mucha gente que lo hacía igual en las casas y directamente lo conectaba a 220 y claro, el que se trepaba, tocaba ahí, quedaba Mm, frito. peligro, sí, peligroso. La reja normal también es peligrosa. Pasó en mi barrio más de un caso de que alguien de la misma casa, bueno, hubo un caso en concreto que las rejas con los Con pinches, púas, un ¿no? chico trató de saltar para entrar a la casa y se olvidó las llaves, se patinó, quedás clavado ahí y no tenés manera de descolgarte. Es muy Sí, peligroso. eso pasa mucho, mucho acá. Y también con el tema de los alambres de púa, a veces personas que intentan sabotearlo, pero no saben que esto está diseñado para ser muy difícil a cortar con cizalla y todo eso. Y Y al enreda. momento exacto, y al momento que lo logres picar, de repente se encoge y te agarra un eh, brazo, y es bastante duro de verdad salirse de ahí. El alambre sí está pensado específicamente para que sea difícil. Sí, Tiene y no estoy aplicaciones hablando del que usan en el campo, no, el alambre de púa carcelario, que es el que tiene las púas en así, círculos, ¿no? Sí, y que yo me imagino que debe estar también prohibido en muchas partes, pero acá es de uso muy común sí, en casas de alto perfil, se ve eso. claro. ¿Y qué otras cosas? Bueno, hablamos ya del perímetro, del alambre, ya entrando en la casa, ¿qué otras medidas en tipo de puertas, en las ventanas, alarmas? Exacto. Ya cuando pasamos ya a la parte interior de la casa, que eso no ha desalentado al delincuente, ya pasamos al tema de las alarmas electrónicas, que esa ya era la parte a lo que yo me dedicaba. Generalmente los sistemas de alarma vienen divididos en dos grupos, que si los inalámbricos y los cableados, que son recientemente los inalámbricos eran un boom porque si tú tienes una casa muy grande se te instala muy rápido porque tú lo que Es haces es fácil la colocarle una instalación. pila al sensor pero pensando como mentalidad prepper a largo plazo, eres esclavo de las baterías de esos sensores, pues tienes que estarlas Sí, cambiando cada 6 meses. Por ejemplo, si es un lugar, la sala de tu casa o la cocina donde estás pasando cada rato, el sensor por estar funcionando todo el día se desgasta más rápido y entonces estás preso de esas baterías que no son nada baratas en estos momentos por la crisis acá en el país. claro. Entonces, a largo plazo sale mejor la cableada, que aunque la instalación es más cara, tienes que, por supuesto, pasar un cablecito escondido Sí. por toda la casa y todo eso, pero te Pero te evitas olvidaste ese de eso, problema. una vez que lo hiciste.
Yo lo había Tienes hecho una en mi casa batería eso. central, sí. Tienes una batería central que va en el cerebro de la alarma. Generalmente el cerebro de la alarma tiene que estar en el espacio más seguro de la casa o más oculto de la casa, que es el que controla todo, pues, que es un cerebro que al momento de que un sensor de esos se active, él le dice a la policía o a la compañía de alarma qué es lo que está pasando en casa. Claro. La gente se suele tener en la mente esas cuestiones de las películas, de ver cómo los delincuentes hackean los sensores y todo eso, pero eso en la realidad es casi imposible. Claro. El cerebro viene supervisando todos esos sensores con resistencias muy sensibles que al momento que intenten algo con el cableado o algo con el sensor, manda señales de sabotaje. Lo que yo había visto, igual que había unos aparatos que hacen como interferencia, para el que lo hace de manera inalámbrica, hay cierto aparatito que hace interferencia, así que no solo el tema de las Eso, baterías, exacto. sí, Y la interferencia se hace más que todo en el caso de alarmas que tienen respaldo celular. claro, Tú sabes que hay un aparatico que te bloquea los celulares, ¿verdad? claro, Generalmente las alarmas, ellas tienen un chip dentro en un marcador que genera los códigos. Pues ellos lo hacen generalmente por una llamada de voz, pero emiten pulsos electrónicos y ese aparato lo que busca es bloquear esos pulsos o bloquear esa llamada para que no se genere la reacción. Sin embargo, las alarmas tienen un respaldo. Las bien instaladas o las más costosas tienen un respaldo de línea tierra, línea celular y radio. claro. Si no les cae la llamada por línea tierra o detectan que se les fue borrada la línea tierra, se van a la parte celular y así, pues ellas van saltando como con un escáner de líneas, las más costosas, y Claro, tienen tres opciones de comunicación. Es muy es una alarma difícil de más ver. costosa y también es una operación de robo que te cortaron la línea de teléfono, que te interfirieron la señal. Ya estás hablando de delincuentes más avanzados, Exacto. que en definitiva ya estás hablando de gente que si te quiere agarrar, espera a que salgas de ahí, te hacen un poco de estudio de inteligencia Te va a y en algún agarrar momento donde te sea. llevan. Ya es inevitable, sí, ya empezamos con... Hay una cosa muy buena que me gusta mucho, que son las alarmas, las cámaras que van directamente conectadas con el celular, con el Wi-Fi, y aunque sea, sabés si hay alguien adentro, si alguien entró, y son muy bueno, son muy económicas en Estados Unidos, pero que lo puede comprar, dependiendo de donde estén viendo las personas el video, ¿no? Pero a través de Amazon, por creo que 15, 20 euros, dólares, se puede comprar. Acá fue un boom. Las personas combinaban los sistemas de alarma electrónica con las cámaras y a través Claro. de aplicaciones ellos, por ejemplo, se activaba la alarma de su casa, primero le llegaba un mensaje al usuario, Y una o le foto, llegaba, exacto, y la persona se metía directamente en la aplicación y veía qué era lo que estaba pasando antes de llamar a la policía o de mandar de repente a la empresa de vigilancia que estaba allí en la urbanización. Eso fue un boom. Pero eso colapsó acá con el problema de la red celular. claro. Actualmente está prácticamente destruida por los apagones. Y cuando se va la luz se cae generalmente la señal celular, el internet a nivel de celular y ya no lo puedes hacer pues desde la calle que tú Mm, monitoreabas la alarma de tu casa o tu negocio. Solamente en ciertos sectores de la ciudad o del funciona bien. país el internet está más o menos estable y si se va la luz es un punto vulnerable porque se te cae toda la plataforma. Y por supuesto, si se cae la plataforma también de tu casa, ahora con los apagones, las alarmas que dependen de una batería de plomo que mantiene esa alarma Sí. funcionando, se ha vuelto extremadamente costosa la batería y al momento de que hay ya varios apagones seguidos, la batería muere. No está diseñado para ese tipo de uso. Y ha sido de ¿Qué, verdad un terrible caos. qué me decís del uso de handys, de radio? ¿Lo está usando más la gente para comunicar o por el tema del rango que tiene, la distancia es muy corta? ¿Hay más popularidad de eso? ¿Volvió un poco o no tanto? Yo con mi hermano vive aproximadamente a unos 800 metros, 1 kilómetro de acá. Ah, está bien. Y y podemos hacerlo. Y sin embargo, la señal del radio, cuando por ejemplo hay mucha interferencia, se meten personas en frecuencia, se hace en un extremo caso. Claro. Pero no es muy práctico de verdad para largas distancias, de repente con un familiar que esté más lejos de eso, a menos Sí. de que seas radioaficionado y tengas una antena enorme en tu casa y equipo más sofisticado y potente, que no Eso hay todo el mundo gente tiene. que lo está usando más, el tema de ser radioaficionado, poner una antena más grande en la casa, ¿se está volviendo más común o no?
En estos momentos es difícil porque hacer cualquier tipo de inversión, ya a estas Claro, alturas nadie se esperaba de que llegáramos a esto, ¿verdad? Y claro, ahorita hacer de repente, ahora es que uno ve, cónchale, hubiese necesitado tal cosa, o estaría mejor si tuviera tal cosa, si hubiese tomado tales medidas, si tuviera un panel solar en casa, todo eso, pero ya es un poco tarde por el sistema. La gente sin darse cuenta empezó a vender, como te dije, las joyas, de repente empezó a vender algunas cosas de la casa y por pronto se vio con la economía muy deteriorada. Esas son medidas de repente que pueden tomar ahora personas del régimen, lo que llaman acá los enchufados, y sin embargo para claro, ellos no es necesario porque ellos tienen acceso a divisas, plantas eléctricas en sus casas y todo eso. claro, claro, desde ya. Si vos tenés Ujú. un grupo, un generador, un grupo electrógeno, depósito de combustible, ya estás con tu propio sistema abastecido. No sé si Eh, llegaste a ver las noticias últimamente de esta semana de la escasez de gasolina que hay acá. Me habías comentado antes ya como que ya estaba faltando más. ¿Y por qué se debe Ahora eso? Porque está, sí, está terrible, está terrible. Ya yo acabo de ahorita arreglar mi bicicleta para poder hacer para ir en las la compras, bici, sí, pero no hay gasolina para nadie. Ahí se vieron unas imágenes que pasaron el día antes de ayer de miles y miles y miles y miles de motocicletas haciendo cola para para abastecer cargar. gasolina. Por supuesto no Pero pudieron hacerlo. por qué está el desabastecimiento? ¿Qué está pasando? ¿Que no, las refinerías no están funcionando? La única empresa que era rusa que estaba sosteniendo el régimen en cuanto a gasolina fue sancionada por Estados Unidos y se fue de acá de Venezuela, que era Rosneft recientemente. Y el régimen había descuidado enormemente todo lo que es la parte de la gasolina acá porque ellos tenían otros ingresos Claro, y descuidaron la industria petrolera acá que era el fuerte, o sea, acá tenemos las mayores reservas de petróleo, teníamos la mejor sí. industria petrolera y todo eso ya está colapsado. De hecho, intentaron ayer arrancar la refinería de gasolina que tenía no sé cuánto tiempo parado y lo que hicieron fue provocar una explosión y un incendio el día de ayer. Cosas que pasan, ¿no? Cosas que... Historias de cuando se deja la... Sí, cuando se empieza ese camino de que empieza a degradarse las cosas, después levantar cabeza es mucho más difícil, ¿no? Sí, sí. Pero es muy interesante también lo que decís, por ejemplo, si te vas a invertir un poco en prepararte el tema del panel solar, la radio, un buen sistema para comunicarte, son cosas que el día de mañana, si las cosas se complican mucho, yo quería meterme un poco más en el tema de radioafición, que es relativamente económico cuando tenés acceso a todas estas cosas, entonces aprovechar mientras se puede, ¿no? Sí, y tener un círculo de personas que piensen igual a ti o unas personas que te puedan apoyar, Sí, que también estén en el tema preparacionista con los que puedas de repente intercambiar recursos. Mira, yo tengo a mí me pasaba mucho acá que generalmente donde trabajaba mi esposa llegaba muchos almacenes de comida, los empleados eran los que llegaba tan poca producción que les daban esa comida o esas cosas a los empleados, pero a mi claro. esposa donde ella trabajaba lo que llegaba era puras cosas que si enlatados de durazno, enlatados de tomate, cosas así que de repente no tienen mucho uso o son prioridad, Claro. pero que son recursos que tú puedes intercambiar con personas que están cansadas de comer Sí, harina sola, de comer exacto. pasta sola, entonces tú intercambias, ¿me entiendes? Se vuelve precioso. Sí, mira, tengo una lata de tomate, bueno, yo tengo un kilo de pasta, vamos a Una intercambiar barra de así. chocolate. Sí, son cosas que pasan a ser como lujo, igual como pasa con el tema también en los preppers del alcohol, pues la gente suele almacenar Claro. bebidas alcohólicas, de repente un whisky, no necesariamente tiene que ser el más caro, pero si es regular, Sí, son está bien. cosas que se vuelven lujo, en situaciones como las que estamos ahora se vuelven lujo y de Sí. repente la gente intercambia por gente que tenga comida además, no va a dudar en intercambiarlas Es contigo. que es muy interesante el tema, porque yo justamente el otro día, ayer creo que posteé en el Instagram una foto que tenía de munición, unas barras de chocolate y unas mascarillas unos barbijos, y pues yo explicaba que a mi hijo lo soborno con una barra de chocolate, porque si bien hasta hace un par de semanas era completamente fácil tenerlo, acá Ujú. nomás, ahora con el tema de que Ahora es sale un lujo. menos y todo eso, se vuelve algo más. Es muy interesante cómo lo rápido que cambian las prioridades de la gente. Sí.
hace un par de semanas mi hijo me decía, más, si voy me la compro yo, me compro 10, ¿qué me importa? Ahora Exacto. que ya son, no es que escasean, pero es más difícil ir a salir, Más difícil. conseguirlo, todo eso, tiene otro valor. Aquí, sobre todo la parte de untar de lujo, eso fue desapareciendo poco a poco. Ya actualmente queda prácticamente la mantequilla, Claro. porque ni siquiera el katsu o la salsa de tomate y la mayonesa, muchas personas no pueden acceder a eso y ya pasan a ser también artículos de lujo. De lujo, claro. Entonces, son Y cosas que uno, también se sí, convierten en moneda de cambio para hacer, a niveles sociales, pues de repente las personas de nivel social más bajo no prueban ni siquiera mantequilla, katsu, queso para untar, son cosas que ni accede, son, ni ¿no? acceden, son cosas de lujo, sí. Claro, es increíble. Y uno quizás va y con muy poco dinero podría estoquearse de eso. Encima el catsup, el ketchup, dura muchísimo tiempo, porque es bastante, bastante artificial y tiene un montón de Sí. conservantes. Te aguanta 5 o 10 años si lo guardas bien. Sí, nosotros acá guardábamos latas de tomate, ¿cómo se llama? ¿Qué? Bultos de Sí. salsa de tomate, de mostaza, cosas que generalmente no son de uso diario, que no son Sí. primordiales, pero se usan mucho como moneda de trueque. Acá se vio, de hecho, todavía existen páginas que son trueque, por ejemplo, trueque Barcelona, trueque Valencia, que están sectorizadas por el Facebook y las personas cuando hubo, sobre todo el tema de los pañales de los bebés, lo intercambiaba mucho. Mira, tengo una lata de tal cosa, la cambio por tantos pañales y todo esto, Claro. se movía mucho ese mercado de trueques acá, ¿Y cuando no cuál había es? moneda. Eso creo que te lo había preguntado la otra vez, pero te pregunto igual de vuelta específicamente, ¿cuál es en ese tipo de mercado, cuáles son las cosas que tienen como más salida, más prioridad o que la gente anda buscando más? Calculo que, bueno, comida, pañales, pero alguna otra cosita más que baterías, ¿no? Calculo. Sí, las baterías son extremadamente costosas, pero ya las personas eh, se empezaron a adoptar otras cosas. Otras técnicas, ¿no? Pasaron de las lámparas estas de China, que Sí, tienen baterías de plomo, pasaron a de repente una linternita pequeña, después con el tema de las baterías que se volvieron escasas y costosas, pasaron a las lamparitas con una velita de té. Las claro. velas también se volvieron a su vez caras y escasas y pasaron a las lámparas de diésel, no, y no estoy hablando de las comerciales, estoy hablando de una simple botella de vidrio con una mecha y Claro, claro. diésel. eh, Se fueron cada vez sin darse cuenta hasta llegar al punto de que ahora muchas personas no tienen ni siquiera cómo iluminar en casa durante el apagón o alumbran con el celular. Mirá, increíble, sí. Y uno podría tener algo, porque hay como reflectores o lámparas que usan, que tienen con el panel solar, que tienen una batería de litio como el celular. Eso, yo tengo alguna de esas dando vuelta que se pone a cargar al sol y durante el día se carga y a la noche se usa para iluminar, ¿no? Es una gran ventaja. Sí, yo como te comenté en el video anterior, las personas acá tenían muchas de esas lámparas guardadas, colapsadas, que no servían ya, Sí, y yo las modificaba y les colocaba, les preguntaba, mira, ¿tienes un celular viejo que no uses? Les modificaba, les colocaba la pila de su celular y el claro, puerto, les hacía un puerto USB o un cable USB y tienen años funcionando. A las personas que se las he hecho, se las he hecho a mis padres, a mis suegros, a algunos claro. vecinos se las he hecho y tienen tiempo funcionando Con de esa manera la batería de el celular. litio-ion del celular, que es bastante Correcto. buena, el LED, que es muy efectivo, Siempre y tenés para cuando tú le iluminar. conectes, exacto, siempre y cuando tú le conectes adentro una tarjetica del cargador original de esa batería, porque si la cargas con la que carga batería de plomo, también te la vas a cargar. Entonces tendría Claro. que ser con una tarjeta aparte. Bueno, yo ahí mostré detalladamente cómo hacerlo. Es bastante sencillo, de verdad. Bueno, eso está todo en tu canal. Recordale a la gente que está viendo el canal, cómo se llama, para que te puedan ir a ver. En español, Bushcraft Latinoamérica, y si lo buscan desde un país de habla inglesa, les va a aparecer Bushcraft and Survival. Bushcraft, el loguito, and Survival. Y hay varias, cuando tú te colocas allí en las listas de reproducción, hay una lista de reproducción que dice transmisiones en vivo y otra que dice tutoriales. En Muy la bien. parte de tutoriales mostré incluso cómo hacer un cargador de baterías de automóvil. Y es algo que ha sido para mí esencial cuando son los apagones muy largos. Yo lo que hago es bajar la batería del vehículo
o de la motocicleta, la uso para iluminar, para escuchar música en un radio o algo, y cuando llega la electricidad la vuelvo a cargar, obviamente, para poder encender el vehículo, si no, no enciende. Entonces es importante tener un cargador de batería. Claro. Y ni hablar si tenés un par de baterías extra, mejor todavía. Sí, sí. De hecho, acá las baterías, cuando ya el vehículo está deficiente de arranque, esas baterías no se desechan, sino que yo trato de comprar una que esté totalmente destruida, porque acá si tú no tienes un cambio de batería vieja, no te venden una nueva. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, dejo esa que está deficiente, pero que aún funciona. Se deja para el uso acá en casa, que sí, para lámparas, escuchar música y todo eso. Claro, desde ya. Está muy bien. También, bueno, las baterías náuticas, esas pueden ser bastante más costosas y difíciles de conseguir. Acá los venezolanos en las épocas mejores eran muy fiesteros y Sí. no había un vehículo que no tuviera un sonido extremo Claro. dentro. Muy buen audio. Sí, y se utilizaba mucho las baterías de litio de automóvil. Esas Claro. eran geniales, de verdad. Duraban un montón, tenían una potencia y tenían ciclos de carga más rápido y más duraderos que las de plomo, obviamente. Claro. Que sería lo ideal. Si una persona está de repente a prepararse a largo plazo para un colapso, sería lo ideal tener unas cuantas de esas por allí. Sí. Sí, me parece que se usan también para los carritos como de golf o los cochecitos esos eléctricos. Son baterías bien potentes, bien poderosas. Sí, eso es correcto. Se usa montacargas también, que las usan en Claro, serie a los montacargas eléctricos. Ajá. exacto. Bueno, te sigo preguntando, hablamos el tema de los sistemas de seguridad, el tema de las puertas, por ejemplo, eso es algo que en Argentina de golpe hubo toda una Mm. industria de las puertas blindadas. Yo me había puesto una Acá puerta también. blindada, que eran unos paneles de acero, Sí. era a prueba de balas, a prueba de bombas, a prueba de todo. ¿Qué es lo que hace la gente para improvisar? Quizás eso es bastante costoso también. ¿Improvisan alguna otra cosa o qué aconsejarías vos? Acá nosotros teníamos como decir, un decir de cuando los delincuentes hacían un robo en un lugar que ya hicieron el curso, decíamos nosotros, porque los delincuentes se adaptaban siempre a un sistema de seguridad que salía. En el caso de los vehículos, habían unas puertas que se colocaban en los pedales, se llamaban Sí, bóvedas, y ellos parece que hacían el curso con los instaladores de cómo desarmarlas, cómo quitarlas. Igualmente pasaba con ese tipo de puertas. Entonces, se sacaban unas puertas muy decoradas, muy bonitas, parecían de madera, con unos efectos, sí. pero eran blindadas, como tú dices, antibala, y que se abrían por los lados con unos ganchos que se Sí, anclaban a la traban pared. los cuatro lados. Instalación muy costosa, el que lo hizo en su tiempo, son puertas de verdad muy, muy seguras, pero generalmente los delincuentes estudian muy bien la parte de las cerraduras y todo esto, entonces yo recomendaría, y algo que me ha salvado a mí en lo personal del robo de vehículos y todo, son sistemas o puertas poco convencionales, con sistemas poco convencionales. Otra opción que lo vi mucho acá en casas de lujo era que se ponían una especie de ariete, una cuestión que se Que tranca la gira, puerta, ¿no? Sí, que gira. sí, Los hay comerciales, pero también los hay improvisados en su se mayoría puede hacer. con unos listones de madera bastante gruesos. Y de repente, para no alterar la estética de la casa, con una puerta de madera maciza en la parte de afuera. Y tenían una puerta blindada de metal que era por donde salían, que era lo lateral, Claro, para sacar el vehículo y todo eso. Para el que de repente quiera proteger la estética de una casa o una puerta antigua y todo eso. un poco más. O ponerle una reja encima de la puerta, algo para hacerlo un poco Sí, más resistente, ¿no? es algo que funciona muy bien, esa parte poco convencional, porque el delincuente no sabe con qué se va a topar. Pero si tú escoges un sistema de seguridad o una puerta estandarizada, es muy probable que el delincuente ya, si es un delincuente de larga data, sepa cómo vulnerarlo. Pero Aquí cuando también se dio decís, mucho sí, cuando decís poco convencional, ¿qué decís? Una cerradura que sea a distinta. pedido, hecha por un herrero o que Ah, te lo está bien. haga de repente alguien de manera artesanal, que generalmente cambian todo el tiempo, no son todas iguales y son más seguras en ese sentido. Acá pasaba mucho con el tema de los vehículos, que la gente, yo te estaba comentando fuera de cámara, que el secuestro tenía prácticamente la misma pena a nivel judicial que el robo de un celular. Claro. Era
4 o 5 años, o sea, pues salías en 3 por buen comportamiento. Y hubo una epidemia de secuestro como tú no tienes idea, esto fue terrible. Entonces pasaba mucho que cuando te iban a robar el vehículo, la gente compraba unos pequeños transmisores que se lo escondían en la ropa, en las tobilleras, que cuando te lo robaban el vehículo en un semáforo o te lo robaban en un estacionamiento, el vehículo se apagaba cuando A los perdía 100 esa metros, señal. 200, ¿no? Exacto. Era una manera que al principio fue bastante efectivo, pero luego los delincuentes empezaron a adoptar la manera de que te secuestraban, te llevaban con todo y vehículo, te revisaban muy bien hasta que encontraran ese transmisor y a la vez aprovechaban de tenerte 1 o 2 días vaciando tus cuentas con las Claro, tarjetas de crédito, las tarjetas de débito. De terrible hecho, eso. sí, fue terrible. Eso fue una epidemia, pero total. De hecho, acá hay una película muy famosa llamada Secuestro Express. Te recomiendo que la veas para que tú veas en Ah, ese bueno. momento cómo estaba degradada la situación acá en el país y que ahora, por supuesto, es mucho peor. Esa película es una película venezolana, Secuestro Express se llama. Filmada con actores venezolanos, todo o sea, con la lenguaje, todo como se movía acá, ese tipo de modus operandi, que fue una epidemia, como te digo acá, secuestraban empresarios, hijos de gobernadores, eso Claro. no se paraban por nada. De hecho, aquí llegó a haber un barrio muy, muy peligroso, que tu niño tú lo mandabas al colegio y cuando se bajaba del bus te lo secuestraban. Sí. Y si sabían que tú tenías un arma o habías comprado un televisor pantalla plana o algo así, te lo pedían de rescate, imagínate tú. Claro, bueno, eso pasó también en Argentina una época, cuando estaba el tema de los secuestros también en auge, que los chicos que iban a colegios privados, como eran costosos, directamente dejaron de usar el uniforme en algunos lugares, en algunos colegios, porque directamente veían al chico con el uniforme de $500 de cuota, se lo llevaban. O sea, lo que es secuestrar a una persona y pedir algo tan básico como de repente un arma o pedir un televisor o una lavadora de rescate, es algo de verdad una Sí, locura. bueno, el famoso secuestro express era eso, era lo levanto, llamo rápido a la Ujú, familia, dame lo que tengas, tiene 1000, 2000, 500, lo que tengas, cualquier cosa y ya está. Eh, sí. es un tema, bueno, a mí esa era como siempre fue la línea que muchos de nosotros en Argentina decíamos, bueno, si a mí me roban el celular, el coche, está bien, pero permitir que te metan en un coche, te lleven a tu casa, eso ahí era donde arrancabas y no dejabas que pasara. O sea, hacías lo Sí, que sí. sea. Yo también tengo un tutorial acá donde hablo de mis experiencias con esa parte de los robos, las personas. Por la experiencia que yo tengo en el área de seguridad y los cursos que yo he visto y las personas que han hablado de ese tema, es como ver un poco al delincuente como lo que es, un depredador. Y Sí, es generalmente un el animal. depredador, si tú lo ves primero, si tú lo ves, lo logras, y es muy sencillo, si tú estás atento a tu entorno, es muy sencillo Sí, darte cuenta cuando alguien te sigue, cuando te está mirando, cuando te está evaluando, es es muy verdad. sencillo y la mayoría de las veces que yo me he salvado de robos, muchísimas, que yo perdí la cuenta, ha sido porque he detectado antes de que ellos me tomen por sorpresa. Es Y verdad eso. la vez que me lograron robar, incluso ya yo sabía que me iban a robar porque estaba en un lugar desolado, estaba en una montaña y ya no tenía dónde escapar. Pero muchas veces, no sabes cuántas veces me salvé del robo del vehículo, me lo destrozaban porque entraban a robárselo y encontraban dispositivos poco convencionales. Yo le tenía un candado en la parte de los pedales arriba escondido, un candado anticizalla en los pedales del embrague y Claro, tenía muchos sistemas de seguridad poco diseñados e inventados por mí que no claro. sabían cómo desactivar. ¿Entiendes? Y generalmente cuando intentaban entonces seguirme para someterme o llevarme con el carro, yo los detectaba, la mayoría del tiempo los detectaba y cuando no los detectaba tarde arrancaba, tenía tiempo de hacerlo y me salvé de muchas situaciones terribles por eso. ¿Qué hacías si, por ejemplo, vos estabas en el coche, veías que te estaban siguiendo? ¿Cuál era la Yo, acción que mi- tomabas? yo lo que hacía generalmente cambiaba de ruta, ¿verdad? Para no Para llevarlos a percatarme, casa primero, exacto, ¿no? Ir a otro. y de percatarme de que sí me estuvieran siguiendo. Volví a cambiar de ruta, el carro me seguía, entonces ya ahí estos me están siguiendo. Claro. Entonces lo que hacía era ponerme rumbo. Acá generalmente cuando hubo esa epidemia, yo sabía dónde estaban todos los puntos de control policial y lo que hacía Claro. era llevarlos hasta allá, pues. Cuando yo llegaba al centro de control, el carro Ahí va. inmediatamente desaparecía.
Exactamente. Es lo mismo que hacíamos nosotros en Argentina, o mismo también, bueno, si uno ya estaba un poco más entrenado con armas y vos veías, es actuar antes que actúe el otro. Cuando vos lo ves que te encaró, que se te viene así, ahí si vos actuás antes, la cara de sorpresa que ponen es como, o sea, se da vuelta completamente la situación y cuando ellos de golpe se encuentran que le estás apuntando con algo, no, Sí. calmate, loco, ¿no? Yo de repente en ese aspecto sí cambié de parecer o cambié de mi manera de pensar una vez que perdí a un amigo de esa manera. Porque ya, ok, tú detectas al delincuente y sabes que te va a robar y tratas de encararlo y al momento que tú sacas tu arma y él saca la suya, ahí es donde se va a saber qué decisión vas a tomar. Ahí es donde no queda otra, pero por eso, Exacto. Entonces ahí va, aquí en el caso por lo menos de acá, es una cárcel segura. sí, La policía te desgracia la vida de verdad. Vas a tener de verdad muchas complicaciones legales y yo pienso que el mejor es evitar la confrontación, sí. hacer lo que yo te estoy diciendo, verse a un punto de control. Si ya tú lo detectaste y vas rodando, es muy difícil ya que ellos te encaren adelante, tendrían que andar en varios vehículos, ¿me entiendes? Yo trato de evitar la confrontación y tratar de que ellos se den cuenta que yo los vi y generalmente con eso ya En tú los general eso desalientas. alcanza, eso alcanza. Eso Yo conocí alcanza. un chico hace muchos años, así que ya nadie, que nadie lo intente encontrar ni nada, porque es imposible completamente. Pero hace muchos años conocí un chico en Venezuela que hacía seguridad y saliendo del banco, en la época que todavía, bueno, él trabajaba para una persona con mucho dinero, entonces le llevaba el dinero, sacaba del banco, lo robaron, le apuntaron con el arma. Y él estaba muy entrenado, sacó y empezó a tirar. Lo hirieron en la pierna, él, al que le estaba apuntando lo abatió, y había otro en una moto, y cuando se estaba yendo él se da vuelta y le pega un par de corchazos al de la moto. Eso es acá, esta es la historia de nunca acabar. Y nosotros llegamos a ver en mi trabajo, llegué a ver muchos videos cuando recuperados de robos de bancos y Sí, cosas así. Generalmente cuando un delincuente asalta o somete un local, siempre hay otro que tú no ves, que está sí. escondido dentro de esas víctimas, siempre hay uno que tú no ves, que es el Siempre respaldo. trabajan en grupo. Bueno, a él, evidentemente estaba enchufado, tenía contactos y bueno, con un par de llamados telefónicos, cuando vino la policía, el policía le dice, bueno, este está bien, pero el otro que le pegaste a mitad de cuadra en la espalda con que sea con la moto, ese estamos Mm. mal, ¿eh? Y con el mismo hizo los llamados por teléfono y dijo, mira, dale la mitad de la plata que había sacado para traerme, le dio la mitad y bueno, y se arregló en el Entonces, momento ahí la situación. a la final, entonces no te roba el delincuente, pero te roban las autoridades. Pero bueno, claro, está con Entonces, vida, qué sé por yo. eso es mejor, por eso es que yo digo, siempre es mejor Sí, evitar. evitar, porque de verdad te vas a meter en un problema legal, te van a quitar, en caso de acá, te van a desangrar todo en el aspecto legal del juicio, y aunque tú tengas la razón, te 100% seguro que tengas la razón, vas a terminar de verdad muy mal si encaras a un delincuente y lo abates sobre todo. Donde a mí me parece que la línea está, aunque sea, es muy personal también, lo que quiere hacer cada uno. El tema de, bueno, vamos para tu casa, ¿no? A mi casa no viene nadie, acá no pasa nadie, lo arreglamos a casa como sea, pero se terminó acá. Después, por un auto, por el dinero que lleves en la billetera, por un teléfono, nada de eso vale No vale solamente la la pena. vida, ¿no? Me parece que eso es lo más. Y en el caso de que tú comentas de la casa, hay un caso muy triste de acá en mi ciudad que de verdad también me hizo reflexionar mucho y de repente de tomar esas medidas de seguridad, evitar más que todo que entren en primer lugar. Acá hay una historia que es verídica y muy famosa de la época que estaba Chávez vivo, que salieron unos delincuentes de la cárcel, ¿verdad? Y lograron llegar a una urbanización y entrar a una casa, sometieron a una familia Ah, y uno se llevó a la esposa y a la hija a una habitación y el otro criminal con el esposo que buscara las cosas de valor. ah, El hombre se armó de valor sin saber qué le estaba pasando a su familia en la otra habitación, logró hacerse con un bate que tenía escondido, desarmó al sujeto, le quitó el arma, le disparó y luego le hizo lo mismo con el otro sujeto. Y eso le cayó todo el peso de la ley, perdió su casa, se tuvo que ir de ahí por las amenazas de los familiares de los delincuentes o los allegados de los claro, delincuentes, duró no sé años preso, aunque estaba claro. dentro de su casa y fue con un bate que se defendió según la ley porque el otro delincuente estaba desarmado. Entonces, y eso sonó mucho, hizo bastante ruido por eso, pues, porque dentro de tu casa, eh,
Sí, mucha desarmado. bronca que tendría que dar a la Exacto. gente, ¿no? Eso. Y lograste defenderte de delincuentes armados y con todo eso te caía todo el peso de la ley. Y es algo que era muy común acá. Aquí el delincuente podía tener una impunidad Terrible. del 95% de los casos de asalto y secuestro quedaban impunes. Pero si un ciudadano Se defendía. se Pero ¿sabes qué defendía, pasa? A mí me da siempre, eso es algo que creo que es algo que mucha gente en Argentina siempre también se plantea, pero digo, ¿y si no haces nada? ¿Cómo vivís con vos mismo dejando que pase? O sea, te arruinan la vida igual. O sea, te arruinan la yo te vida entiendo igual. lo que vos me decís, pero dejás que pasen cosas así y te arruinaron la vida de todos modos. Entonces, hubo un Por caso eso es que de... por Sí, eso de lo que estamos hablando, primero es mejor tomar todas las medidas para sí, desalentar que alguien entre a tu casa. evitarlo lo máximo Seguridad, posible. exacto, unas buenas rejas, un buen sistema de alarma y sobre todo evitar que te sorprendan en la cama con un arma fría, sino que tener las medidas antes de que cuando ya están entrando, tener las medidas, desalentarlos, disparar al suelo, disparar No, es para que bueno ya eso porque hay un que montón de cosas que se pueden hacer para reducir. Nunca nada es perfecto, nunca nada es 100% garantizado en la vida y menos en este tipo de cosas, pero es verdad que un poquito de esfuerzo que uno ponga ayuda considerablemente en el que el delincuente diga, bueno, voy por algo más fácil. Mismo, estaba hablando con unos chicos de Argentina que hacen defensa personal y estaba mencionando, ya solamente cuando te ven atento, que no estás distraído, que no estás, sino que estás mirando, ya, bueno, esa persona la ve un poco más despierta, está un poco, voy a buscar algo más fácil, voy a buscar algo que sea más fácil de sorprender. Por eso ayuda mucho una pequeña hábito o costumbre que incorpores. en ese caso ya de la parte de defensa personal a nivel de conocimientos marciales, también tengo un amigo que era físico-culturista, era deportista extremo y a él lo habían intentado asaltar varias veces y lo había logrado someter al delincuente, Claro. como un par de veces. Pero la tercera vez ya si no, lo tomaron por sorpresa, el delincuente me imagino que disparó hacia a lo carambolas y Lo lo mató. asesinó. Es Sí. que pasó, hay de todo, hay historias de todo tipo. Yo conozco gente que se defendió exitosamente varias veces. Yo conozco un caso de un chico que lo pararon en el coche con dos personas armadas y él se bajó y tenía un conocimiento y con un cuchillo mató a uno y el otro se escapó. Y después gente que entregaron todo y igual les dispararon, Exacto. que dejaron que hagan lo que quieran y después, como decías vos, se llevaron a la esposa, a la hija y les arruinaron la vida, básicamente, igual estás destruido de todas maneras. Eh, para mí hay que hacer lo que estábamos hablando de recién, todas las medidas preventivas que puedas al máximo posible y bueno, si llega el caso, decidir qué es lo que uno está dispuesto o no está dispuesto de cargar, ¿no? Por el resto de la vida. Son milésimas de segundo donde decidís cosas que te van a afectar para lo que te queda de la Para vida, siempre, para para siempre. siempre, sí. Eh, Es definitivo. Y quiero ser enfático en eso. Si tú sí, tomas las medidas y previenes y estás atento y estás todo, siempre reducís te al vas a evitar mucho. 95% la chance. Exacto, lo reduces mucho porque yo Sí. conozco amigos también que son muy descuidados, andan todo el tiempo y no, me robaron el celular, te lo volvieron, y yo siempre, te volvieron a Exacto. robar. Te iba a decir eso. Hay gente que le roban el celular todo el tiempo. A mí no me lo robaron ni una. Sé que es una excepción, pero en Argentina no me robaron una sola vez el teléfono, jamás. Y Y había si te gente que pasa conozco una se lo vez, robaron todos los años. ya eres más precavido, ¿verdad? Si te lo pasa una vez, pero hay gente que de verdad anda en la calle y andas mirando, pensando en otra cosa, de verdad. Te distrae. Bueno, te sigo preguntando. A ver, habíamos hablado ya de las puertas. Esto está muy bien. ¿Qué medidas aconsejarías para la gente que tiene menos recursos? Como bueno, para improvisar alguna medida de seguridad. Bueno, un poco ya estuvimos hablando, ¿no? De eso, o tenés algo que te gustaría agregar. Yo aquí, esta es una alarmita china. Sí. También la mostré yo acá en un tutorial, no sé si las has visto Se alguna vez. consiguen por todos lados y son Por relativamente todos económicos. lados, muy barato. Suponte que tú que estás dormido profundamente y si tu casa es relativamente pequeña, Sí. De ¿ves? contacto y listo. Listo, tú lo que haces es pisar un pequeño botón acá y al momento que abren la puerta de tu casa suena. Y esto Sí. te da por lo menos unos segundos para reaccionar y de repente sacar tu arma Sí, o lo del que tengas gavetero para de al lado de la cama. defenderte. Sí. Exacto. Es algo que te da unos segundos clave en todo De caso. advertencia. En el caso de las personas que viven en espacios rurales,
Yo acá también hice un tutorial de esto, no sé si lo reconoces. Es como que dispara, ¿no? Es una Esta es ratonera. una trampa de rata que dispara salva. Claro, De esto hay productos comerciales que detonan las salvas de pistolas de clavo. claro. Que cuando tú abres una puerta o algo, disparan y hacen una detonación bastante fuerte. Esto se coloca Es generalmente en puertas de granero una y cosas salva así de perimetrales, 22, ¿no? De calibre de 22, una cosa 22. así. Eso es correcto. Y son cosas de muy bajo costo Sí. que si tú las sabes instalar y resuelves muchos problemas. Por ejemplo, en el caso de mi madre, ella vive sola con mi padre en un barrio bastante peligroso y estaban sufriendo una epidemia de robos. Se le metían cada 15 días, le robaron la bombona de gas, después empezaron a robarle una mercancía que ella tenía allí para la venta, entonces de verdad fue una plaga. Me fui yo para allá, instalé unas ciertas trampas allí, unos clavos oxidados por donde bajaban y todo eso, y a los pocos días conseguimos manchas de sangre y todo, y fue algo que los desalentó posteriormente Claro. para seguir haciendo los robos. Pero con cosas de baja tecnología tú puedes Sí, defender tu sí. casa y tomar ciertas medidas para que no te estén haciendo la vida imposible. Vale también aclararle para mucha gente que en Estados Unidos vendían unos que hacían el sistema de disparo, pero lo podías poner con munición viva, apuntando, y primero que era completamente ilegal hacerlo, y hubo Mucho casos en los cuidado con que, eso. Sí, claro, que dispara en la dirección de donde se... Hubo casos de que lo instalaron, se olvidaron, fueron y los terminó matando el propio sistema de seguridad. esa, Por eso ese tipo eso de es cosas correcto. muy desaconsejado. Si es No para es salva que aconsejable. avisa, sí, pero munición Salvo, viva, exacto. Y imagínate hacer esto con un cartucho de escopeta viva, claro, te puedes lesionar te tú mismo y de verdad esto es vuela, te mete un extremadamente agujero, pesado. Tiene que no, ser no vale salvo, la pues. pena. No, no No vale la vale la pena. pena. Y suponte tú que muy frustrado que tú estés con el delincuente y todo y lo pones y tienes éxito y eres o matas al delincuente, Sí. vas a ir preso también de O cajón un porque estás más. familiar, lo pones y Exacto. va tu hijo, lo toca, le decís, no lo toques ahí, mirá que puse la trampa para... Y él se olvidó, es muy desaconsejado. Más allá de lo Mucho legal, cuidado. es muy desaconsejado para mí. Muy Por desaconsejado, peligro. sí. Sí. Sí, tiene Por que el- ser que nada más de aviso y tiene que sí, ser un uso estrictamente de esa sí. manera de aviso porque si no te vas a meter en problemas legales Una y señal esto, sonora y chao, ya está. exacto, esto si tú lo haces con munición viva te estás pisando terreno ya del explosivo letal y todo eso, Sí. muy peligroso. Te hago una pregunta más. ¿Cómo viste cambiar la situación de seguridad en Venezuela con el paso de los años? ¿Qué medidas son indispensables allí? Bueno, un poco lo que íbamos hablando, pero Mm. fue empeorando, calculo, ¿no? La situación y qué cosas te parecen que son a esta altura como indispensables, como esto sí o sí lo tenés que incorporar. Con las alarmas electrónicas tú eres como dependiente de la parte técnica o de la Claro. empresa que te presta esa seguridad. Si el técnico no puede ir o no está trabajando en este caso, si no tienes una línea celular y todo eso, la alarma es completamente vulnerable, a menos de Claro. que tú estés allí en casa, que te dé un aviso, te suene la sirena y todo eso. Aquí está, por ejemplo, una alarma que es completamente operada por el usuario. Esto yo tuve la suerte que me lo mandó una empresa que vio mi video de alarmas improvisadas y me contactó y me la envió. Esto es una alarma que no requiere programación demasiado complicada. Viene diseñado obviamente por el camuflaje para colocarlo en Claro. alrededor de tu campamento para prevenir ataques de osos, si vas a cazar, todo esto. Obviamente también tiene aplicaciones, como dice allí, para el tema de las casas. Lo puedes poner en la parte de afuera para evitar de que ya el delincuente, si llega ahí al pasillo a forzar la puerta, se activa. Esto ¿Y eso funciona por suena medio de directamente o qué hace? un reloj. Este reloj Ah, vibra. Si tú quieres sigilo, te vibra y te despierta en la noche o te suena un pic y te muy dice bien. qué sensor se está activando. Esto, como te digo, en el caso de pensando ya en un nivel como el que estamos ahora, casi apocalíptico, ¿Cómo de se que no vas llama a tener. eso? El producto ese, ¿qué nombre tiene y qué modelo es? Tú lo buscas como alarma Olimbros Alarm. En inglés lo buscas Sí, así y te aparece es un kit vienen 3 sensores de movimiento y el reloj. muy El bien. Está reloj bueno eso, me recargable gusta. y esto que es bastante amigable con el usuario. Tú puedes Claro. modificarlo, configurarlo, apagar cada sensor individualmente, colocarlo. Yo lo uso mucho cuando voy a tomar fotografías en la montaña, lo dejo cubriendo la motocicleta y puedo ir tomándole fotos a una cascada por allá lejos y si alguien se acerca Tranquilo que no se acerque a ese nadie, ¿no? sendero,
exacto, me suena el reloj, ya está alguien allá cerca de la moto y es un alivio mental bastante. En el caso de la casa, como te dije, eso es silencioso. Supongamos que llega alguien a forzar la reja de tu casa, está instalado allí, sobre todo en estos momentos de pandemia que no hay electricidad, no hay nada, tú lo puedes colocar ahí con pilas en la entrada de tu casa. Si llega alguien de manera sigilosa a forzar, te despierta en la madrugada y tú puedes ver qué haces, ¿me entiendes? Pero te da un aviso. Yo considero que es de bajo costo porque no son aproximadamente unos $100 que cuesta, pero y acá eso es mucho dinero, pero de repente tú puedes tomar la medida, si tu economía ya es mejor, la puedes tomar desde ya y tenerlo almacenado por allí con unas pilas de... No, bueno, eso está en cada uno, el que pueda acceder y le parece que lo puede comprar, me parece bien. Te hago una consulta con el tema de alguna cosa, y esto me preguntan bastante a mí. Fernando, vos hablas de armas, qué sé yo no las puedo comprar o no. ¿Qué es lo que conoces improvisado para defensa? Muchas veces con temas de una lanza, un machete, algo. ¿Qué es lo que hace el venezolano promedio que no tiene acceso a un arma de fuego y dice, bueno, pero algo para defenderme en mi casa, me armo un palo con un pinche, no sé? Sí, acá en su momento las escopetas se vendían mucho como arma de defensa del hogar. Muchas personas todavía las tienen. Obviamente no pueden sacarlas a la calle, pero muchas personas tienen escopetas de un solo tiro, aunque ya no se consigue munición de ningún tipo. Ah, no hay munición. No hay munición. Y yo acá en mi canal mostré cómo improvisar algo que es peligroso. De todos modos tienen que tener mucha discreción. Hay un video donde yo mostré cómo improvisarlo con los salvas de clavos, Sí. de las 22. Cómo improvisarlas con esas mismas escopetas y con un adaptador. Te recomiendo que las personas que queden Lo interesadas en vi, saber más sí, lo vi y información. recomiendo que lo vayan a ver porque estaba bastante bien, bien logrado. Usando la carga del cartucho de salva como propelente para Eso es efectuar. correcto. Así que el Para cartucho de impulsar. escopeta no se consigue más No se consigue, ni siquiera de perdices se consigue. De hecho, las armerías, todo lo que surtía eso desaparecieron ya por la prohibición de armas, desaparecieron completamente. La mayoría trató de adaptarse a vender artículos de pesca, de campamento, Ah, pero eventualmente esas actividades también desaparecieron acá. mirá, qué increíble, ¿no? Cómo van cambiando las cosas. Esto es como una advertencia para la gente. Cuando vos vivas donde vivas, en el momento que te empiezan a quitar ese tipo de derechos, date cuenta que no es por algo bueno. Date cuenta que te están sacando justamente porque tienen algo nefasto planeado para más adelante. Para, Si no, no lo harían. para someter a Para a la someter. población. De hecho, ya aquí las primeras protestas cuando lograron derrocar a Chávez la primera vez, lo sacaron del gobierno, se vio muchas personas dentro de las personas que manifestaban armadas. Claro. Y eso marcó una enorme diferencia entre poder hacer frente a los agentes de represión o que intentaban evitar que derrocaran a Chávez. Y de a raíz de esa experiencia, él fue que prohibió las armas y Claro. puso controles Es que extremadamente la estrictos para eso. la historia es siempre la misma. Uno, cuando ve distintos hechos históricos, en la época del régimen nazi, lo primero que hicieron, prohibieron. Cuando Mm. los nazis invadían, por ejemplo, en República Checa, en Europa hubo una nueva movida antiarmas de prohibir, porque las armas son peligrosas, las armas de los terroristas. Y en República Checa dijeron, a nosotros no nos tocan las armas, las metemos directamente en la Constitución porque a nosotros vinieron los nazis cuando nos invadieron y lo primero que Y hicieron los nazis cuando nos invadieron, nos prohibieron las armas. Así que ahora no prohibieron las vas armas. a venir vos a prohibirnos las armas como hicieron los nazis en su momento. No me las tocás. Es algo que yo soy bastante activista en el tema de los derechos de ese tipo. Si vos comparas los países en los que más armas hay y los países donde menos armas hay tenés Cuba, Corea del Norte, todos países que los países más armados tenés obviamente Estados Unidos, pero Que abusan y pisotean al ciudadano como les da claro, la gana. países más armados, no solo Estados Unidos, que es lo primero que piensa todo el mundo, los países nórdicos, Finlandia, Alemania, son todos países, son dentro de los 10, 20 países más armados del mundo. Es indudable la relación que hay entre libertad y armas en todo el mundo. Y acá ahorita las últimas protestas se veían prácticamente era una masacre porque los pobladores o los manifestantes enfrentaban a la guardia Claro, o a los militares con piedras y palos. claro, Y bueno, con, en India también se dio cuando estaba el Imperio Británico que había conquistado India, los tipos los habían desarmado a todos
Y las manifestaciones esas de Gandhi eran cientos de miles de personas que se abalanzaban sobre los soldados que los fusilaban en masa. Es en terrible masa. ese tipo de cosas. Eso se vio acá hasta que fue ya un desgaste, y de verdad ya los jóvenes, las personas ya se hartaron de eso y se fueron, pues la mayoría, sí. Claro, es así. Bueno, te sigo preguntando, a ver, tengo creo una pregunta más y ya te dejo. eh, ¿Cuáles son los hábitos de seguridad más importantes que las personas deben implementar? Bueno, un poco hablamos ya de eso, pero cuáles son algunos hábitos que te parece importante andar asimilando y tomándolo como costumbre, ¿no? El tema de las llaves, muy, muy importante. Muchas personas aquí extravían las llaves, lo que hacen es comprar otra, no cambian la cerradura por el tema económico. Generalmente si esa llave queda por ahí, son muchas las personas estadísticamente que terminan robadas por extraviar sus propias llaves. Generalmente Mira, a veces piensan que la extraviaron, pero en realidad es alguien que se las que las quitó robó, ¿no? descuidado exacto, Mm, y ya sabe dónde vive y tiene acceso a todo. Y aunque sea un poco costoso o sea bastante costoso, es recomendable si extravía las llaves, cambiar todo lo que es la parte de las cerraduras del vehículo, cerrar completa. dependiendo de las que extravíe, sí. Es bastante costoso, pero es lo recomendable porque se ve muchísimo, muchísimo acá. Cerraduras de seguridad Mm, a las puertas de acceso. ah, Tú sabes que las cerraduras generalmente ellas vienen con niveles de seguridad. Acá, por ejemplo, no tengo una a la mano. Estas son las que se usan en el 99,9% de los casos acá. Y estos esa es generalmente muy fácil de abrir manejan un esa. número, exacto, manejan un número de PIN que cualquiera con ciertos conocimientos de cerrajería te la puede abrir. Todas van variando. Y esta, por ejemplo, una de las que yo uso en mis puertas principales. Tengo dos que ya son las de seguridad. Claro, Tiene muchísimos pin por por ambos todos lados y lados. estas son prácticamente, incluso para un cerrajero, bastante difícil Sí. de abrir. Y un sistema de alarma que en el caso de que alguien le lograse abrir primero la reja, generalmente aquí se usan reja y puerta. Reja y Y puerta, el claro. alarma generalmente va en la reja. Cuando tú abres la reja, ya la alarma empieza a sonar. No hay Está bien. manera de desactivarla y empieza a sonar, y el delincuente generalmente en el 90% de los casos se desalienta de ahí, porque Ah, ponerse a abrir después la puerta, le quita tiempo con la sirena ahí alertando a los vecinos, alertando a todo el mundo, y es algo muy importante. O sea, tener una reja y una puerta y tener claro. el sensor en la reja. O En también, ¿por qué no? Argentina, la llave que usan es distinta. En el 90% de las casas vas a encontrar una cerradura, una llave tipo Yale, que es como una llave esqueleto de doble paleta, es Esta, una, ajá, de seguridad, claro. así, correcto. No, 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 es más grande todavía. Yo, claro, uno viviendo toda la vida en Argentina ni se da cuenta, pero es como una llave de caja fuerte, que es una paleta, es la llave con una Con doble puros. paleta y tiene las muescas en la paleta en los costados. Sí, 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 ajá, de seguridad. Eso es lo que se usa en el 90% de las casas, porque si no la otra es muy fácil de abrir. Yo Es esa muy misma fácil. llave que mostrabas recién con un clip y Sí, con un clip lo abro no te digo en 5 minutos, pero me das 10 minutos y probablemente sí, o probablemente menos. sí, la recomendación es esa, tener un sistema de alarma y aunque tú no lo tengas monitoreado, porque acá el monitoreo se ha vuelto muy, muy costoso, para muchas personas es prohibitivo pagar una mensualidad para una Claro. supervisión de alarma. En el caso de la mía, yo la tengo que ella me manda un repique a mi celular y yo sé que si yo no estoy en casa y me llega un repique de mi casa, algo está pasando, Algo está ¿entiendes? pasando. Algo está pasando. Lo tengo de esa manera porque no tengo cómo pagar ahora una empresa de monitoreo. Y lo puedo hacer como técnico, puedo manipular ese sistema. Pero generalmente cuando tú dejas de pagar, eso es un detalle, si tú dejas de pagar una empresa de vigilancia, ellos te desconectan el servicio, como decir un corte. Tú, tú generalmente si la alarma falla no puedes volverla a armar. Claro. No tienes cómo hacer ese cambio si no te pones al día. No puedes cambiarla ni siquiera una empresa. Eso tienes que hacerlo con un técnico aparte y el técnico aparte generalmente no tiene el código de acceso técnico. El sistema es bastante, Bastante complejo está diseñado para que la empresa de para que pague seguridad la empresa. le Claro. pague a la empresa, Te hago una sobre todo. consulta. Vos que, por ejemplo, vos estás trabajando, estás haciendo algún trámite, escuchás que te suena como que alguien activó la alarma,
lo primero que haces es que llamar a la policía. ¿Tiene un tiempo de respuesta más o menos bueno o cómo sería el tema? Yo generalmente llamo primero a la empresa de vigilancia, pues yo vivo en una urbanización privada. Claro, Llamo a la empresa de vigilancia, claro. y le digo, mira, ¿ves algo allí en mi casa extraño? ¿Hay alguien allí? No, no Le hay sonó la nadie. alarma. Exacto, mira, sí, su alarma está sonando, pero ¿ves a alguien afuera? No, no veo a nadie afuera. Entonces yo me quedo más tranquilo de que puede ser una falsa alarma o en todo Claro. caso que alguien está entrando por la parte de atrás. Este, pero ya yo sé que aquí en casa yo tengo los sensores distribuidos de tal manera y las cosas de valor quedan en un cuarto con una puerta blindada. Claro. Son cosas que yo he ido tomando medidas poco a poco. Precauciones extra, ¿no? Y generalmente la alarma, cuando alguien corta la sirena, ella manda como una señal definitiva que confirma de que están robando. Claro. ¿Me entiendes? Muy bien. Y en todo caso, esa sirena yo la tengo en una parte cerrada, blindada, que suena para afuera, pero no es tan fácil de acceder a ella. Entonces, hay que tomar ciertas medidas que pueden parecer triviales, pero que le Sí, ponen no, obstáculos al todo delincuente. ayuda. Todo son capas de seguridad que uno va apilando una encima de otra. Se volvió muy popular el tema de los vivir en barrios privados, en lugares así, en barrios privados con seguridad. Eso creció mucho, ¿no? En Argentina fue. Sí, muchísimo, muchísimo. De hecho, acá las personas por la situación a veces se atrasan con el tema del condominio y le dan prioridad sobre todo. De hecho, hace poco había se había reventado un transformador de energía y se había dañado una tubería de aguas negras y las personas, y también estaba pendiente del tema de mensualidad de la vigilancia y la gente lo puso como en La prioridad, la prioridad, lo más mensualidad importante. de los vigilantes, porque ellos son los que se encargan de cerrar el portón, de darle acceso a personas externas tomándole los datos con la cédula y todo eso. Eso es algo que común. En el barrio más básico que tenga una entrada con vigilante, te toman los datos cuando tú entras, con cédula en mano como si fuera un policía. De repente en Claro, otros países tú dirás, oye, porque yo te voy a dar mi excesivo. documento de Mm. identificación, exacto, pero no, aquí eso es la norma y si tú no cargas tu cédula de identidad o tu documento, no entras generalmente en una urbanización donde tú vas. Llaman a la persona, mire, está fulano de tal acá, cédula tal, que lo viene a ver usted, lo dejan Sí, pasar. fácil, claro. Claro, como es un barrio privado en Argentina también, que no. Sí, eh, sí, es la única manera, porque. Mira, hoy tengo que hablar con una persona que vive en Sudáfrica más tarde. Y yo, habiendo hablado ya con otras personas de allá, es muy parecido. Es muy interesante cómo en distintas partes del mundo, como decís, que tiene que ver África, Latinoamérica, pero es increíble las similitudes, que cómo se terminan organizando para la seguridad. Necesitas como una comunidad media cerrada, con guardias, porque si no es insoportable. no se puede. Y se le da prioridad a esa parte. No Sí, tanto ahorita lo de monitoreo que te estoy diciendo, porque las empresas privadas, ellos tenían, el gancho de las empresas privadas acá era que tenían una especie de grupo de reacción. Ellos y tenían ahora no como lo unos tienen más. policías. No, le mandaron a quitar las armas y el vigilante generalmente que va a hacer la reacción va desde lejos, que sea a tomar las placas de los vehículos que estén afuera, no hace más que eso y a coordinar de que la policía vaya, cuánto está molestando a la policía, mira, sí, aquí estoy viendo los delincuentes, por dónde viene y todo eso. Más que todo es lo que hacen, que antes no, tenían una participación más activa de repente en el someter al delincuente, en Claro. hacer un arresto y todo eso. O sea que el guardia de la comunidad tampoco tiene armas. Tampoco, se las quitaron también. Qué Ahora más que todo importante, el tema coordina, de trata los de derechos prohibir esos. la entrada, prohibir la salida y todo eso. Pero más allá de allí, Qué bárbaro. Bueno, Daniel, me parece que cubrimos ya bastantes temas y me parece que estuvo bastante bueno. ¿A vos te parece bien la conversación? sí, Cubrimos cómo bastantes no. temas interesantes, ¿no? Y ahí hay muchas cositas que Sí. muchas personas de repente van a tomar, como tú dices. Cualquier persona que tenga algún nivel de preparación, que quiera prepararse, seguramente ha tomado muchas medidas de las que nosotros hablamos, pero siempre, como tú dices, hay unas cositas que quedan por ahí que no han pensado o no han considerado y sirve para reforzar esa preparación. La pueden incorporar desde ya. Bueno, para la gente viendo, dejo el primer comentario, lo dejo con el pin para que quede arriba de todo, con la dirección del
del canal de Daniel y alguna otra manera para que te puedan contactar, ¿querés algún dato más? Sí, en la descripción de mi canal están todas las maneras, está mi correo electrónico, mis redes sociales y me pueden contactar, preguntar y yo al momento que lo pueda leer, que tenga aquí internet como ahora, yo les haré respuesta a sus consultas Muy en bien, el tema. buenísimo, Daniel. Te mando un saludo enorme y ya quedamos para la próxima, ¿sí? Cómo no, cuando tú quieras.